De las especies seleccionadas, llegamos a la conclusión de que 7 de ellas tenían la máxima prioridad, que eran 3 ingas, conocidas como jinicuiles, el gasparito, también conocido como colorín, el chinini, el jonoto y finalmente el guayabo. Esas especies fueron seleccionadas como las de mayor importancia y de mayor prioridad también para las comunidades. Por otro lado, si hacemos un análisis de la capacidad de fijación de carbono combinada de las 7 especies, la cantidad se reduce en promedio a 6.000 kilogramos de CO2 por hectárea por año. El equivalente que tiene en la captación de las emisiones que se generan para la electricidad que consumiría una vivienda durante 6 años. Este trabajo nos permitió reconocer los beneficios que tiene la biodiversidad de sombra para los productores de café, ya que encontramos que los niveles de nitrógeno y humedad en el suelo son significativamente más altos y esto, por supuesto, es un factor que va a beneficiar la productividad del café y va a dar beneficios a los productores. Asimismo, pudimos establecer que las plantas de café que se producen bajo sombra tienen menos estrés que las que se producen a sol abierto. Esto efectivamente impacta benéficamente en la mitigación de los efectos de acumulación de los gases y en mitigar también el efecto del calentamiento global. México tiene una diversidad de árboles impresionante. Y a través de este programa que empezó en el 2015, podemos enfocarnos a entender la diversidad de los árboles de México en su estado de conservación. Los avances preliminares de este trabajo nos permiten reconocer el potencial de la estrategia metodológica que hemos seguido para el intercambio de saberes con las comunidades y en la selección de las especies. Todas participamos, todos tuvimos oportunidad de aprender y pues expresarnos lo que sabemos, porque pues, hay árboles que no conocíamos. En el taller aprendí muchas cosas. Hay árboles que los conocemos de un nombre y están de otro. Nuestro café está libre de pesticidas. Porque mi propuesta fue esa. Yo voy a tener una finca, pero que no tenga líquidos, que no tenga. Ya nosotros no los vamos a disfrutar, pero pues tenemos nuestros nietos, pensar en el mañana. Tienen que voltear a vernos, nos tienen que voltear a ver. Invitarlos a que siembren árboles, a que cultiven. Porque la verdad, donde no hay árboles está el calor muy fuerte. Ahora sí dependemos del campesino. ¿Por qué? Porque él es el que cultiva la tierra. La tierra produce todo el tiempo, pero tenemos que trabajarla. También los resultados que hemos obtenido hasta ahorita nos permiten reconocer que es una estrategia amigable en donde todos ganamos. Ganamos todos porque en primer lugar se fija carbón que vamos a eliminar de la atmósfera y con eso contribuimos a la mitigación del cambio climático. Limpiar la atmósfera, limpiar el aire, producción de agua, hábitat para animales. Es un ecosistema que tenemos aquí. Todo va, es una cadena, son eslabones. Todos tenemos algo que hacer aquí. Yo me siento orgullosa de tener un campo. Y me siento orgullosa por ser mujer y pues que de por sí me gusta el campo. Me gusta el campo. Nos hace sentir muy optimistas porque podemos replicarlo en otras zonas cafetaleras de México y de otros países. Estamos dando una alternativa para la producción sustentable del café que impacta a amplios sectores de la sociedad y también estamos conservando la biodiversidad. Es decir, ganamos todos. Eso es lo mejor.